Bueno, queremos continuar el día de hoy en nuestro estudio en el Evangelio de San Juan y por supuesto esperamos que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia de Dios. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra juntos. Rogamos de que por tu gracia estos sean momentos de provecho para nosotros, que realmente a través de sus estudios podamos llegar a conocer más de Cristo y conocer una obra de tu gracia en nuestras vidas. Pedimos entonces tu ayuda y tu bendición aquí el día de hoy, dando gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos estado considerando los señales 2 y 3. La primera de ellas vimos el oficial del rey, que a pesar de sus riquezas, a pesar de su posición de influencia y poder político, él necesitaba de un milagro del Señor, de que ante la enfermedad de su hijo era impotente. Y realmente lo que habíamos estado considerando es la impotencia del hombre ante su necesidad y la gracia de Dios que es otorgado a los que responden con fe a la palabra de Dios. Entonces, este hombre necesitaba de un milagro del Señor, y el Señor en su gracia le dice: ve, tu hijo ha sido sanado. Y él responde con fe, y a pesar de que no puede ver aún la obra de Dios en la vida de su hijo, él vuelve a su hogar y ahí encuentra que realmente el Señor le había sanado. Y luego teníamos en esa misma porción el tercer señal de ese hombre que yacía ya entre esa gran multitud de enfermos junto al estanque de Betesda, un hombre que yacía enfermo ya 38 años, también impotente ante la condición en la que se encuentra, en espera de algún milagro de Dios. Y ahí habíamos notado que las escrituras dicen que junto a ese estanque estaban estos 5 pórticos que decíamos eran símbolos que nos hacían pensar en los 5 libros de la ley. Y a través de este evangelio teníamos siempre ese contraste entre lo que vino por Moisés y lo que vino por Cristo, y que lo que vino por Cristo es superior o mejor que lo que había venido a través de Moisés. Y en nuestras vidas también tenemos los 2 testamentos, los 2 pactos. Algunas personas me dicen: Daniel, pero la Biblia es una sola. Sí, es una sola. Pero nosotros tenemos que entender de que hay estos 2 pactos diferentes. Y al inicio de este evangelio, Juan había dicho: la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y lo que es superior, lo que es mejor, vino por medio del Hijo. Y entonces, en este mismo pasaje, el Señor Jesucristo había dicho en el versículo 45, de que yo no os acuso, pero hay uno que os acusa, Moisés. Y ciertamente la ley viene y nos condena. Esos 5 libros de que estamos hablando aquí, esos se levantan en nuestra contra y nos condenan como pecadores. La Biblia dice, la ley dice, que la paga del pecado es muerte. Y esta es la condición universal de los hombres. La ley revela nuestra enfermedad, revela nuestra condición pecaminosa, revela el hecho de que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos estamos en esa condición en la que, como ese hombre, estamos en la espera de algún milagro, porque por sí solo estamos perdidos, estamos sin esperanza. Y el Señor mismo le dice a este hombre: ¿quieres ser sano? Y es una pregunta que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos. Queremos experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Queremos de que el Señor nos sane a nosotros. Queremos de que Dios obre con poder en nuestras vidas. Este hombre, cuando el Señor le hace esa pregunta, dice: pero Señor, yo no tengo quien me ayude, no tengo quien me meta en ese estanque cuando se mueven las aguas. Y también es la condición universal del hombre. No hay quien nos ayude. Todos nosotros estamos sumidos en el pecado. Todos nosotros somos esclavos del pecado. Todos estamos, dice la Biblia, muertos en los delitos y los pecados. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. Dios toma la iniciativa. Y igual que el Señor Jesucristo
toma la iniciativa y se acerca a este hombre necesitado y extiende su mano hacia él diciendo, ¿quieres ser sano? Así también fue Dios, que extiende su mano hacia cada uno de nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es Dios que tomó la iniciativa y envió a su Hijo. Y Él es el que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces Él se acerca a este hombre necesitado y dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice, no tengo quien me ayude. Y el Señor le dice algo que parece increíble. Dice, levántate. Pero el hombre pudiera haber dicho, pero Señor, no me he levantado en 38 años. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo vas a hablar así? Pero no dice eso. El Señor dice, levántate, toma tu cama, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre se levantó, responde con fe a la palabra de Dios. A igual que nosotros también necesitamos responder con fe a la palabra de Dios. Igual que ese hombre, ese oficial del rey, cuando el Señor dice, ve, tu hijo ha sido sanado, él responde con fe. Y cuando Dios nos dice a nosotros, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando el Señor dice, ven a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando vemos la invitación de Dios y la promesa de Dios de que por medio de su Hijo Jesucristo Él nos otorga la salvación como una dádiva, como un regalo. Entonces nosotros tomamos la palabra de Dios, la creamos, respondemos con fe y este hombre se levanta y experimenta este milagro del Señor en su vida. Y entonces también es una figura de nosotros, esa multitud de hombres y mujeres conscientes de su necesidad, pero podemos quedarnos ahí botados en nuestro pecado, quedar botados sintiendo la culpa por nuestro pecado, o podemos responder con gozo y con fe a lo que el Señor nos revela en su palabra, de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, sabiendo de que Cristo fue a esa cruz, tomó mi lugar y ahí pagó la pena, la sentencia contra mí, de que la paga del pecado es muerte, y el Señor Jesucristo vino y dio su vida en mi lugar para que por medio de Él pudiésemos nosotros conocer la gracia y el perdón de Dios. Y entonces en este pasaje hay esa énfasis, y así también habíamos notado la semana pasada, como el Señor dice en el versículo 24, de cierto os digo en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ahí está la promesa de Dios, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la palabra de Dios que nos habla en nuestros corazones, y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo voy yo a responder a lo que el Señor me está revelando? En este mismo capítulo, la semana pasada notamos cómo el Señor habla de esos tres que dan testimonio de Él, de esos tres que dan testimonio de la deidad de Cristo. Y este es el gran propósito de Juan en escribir este evangelio. Él dice de que muchos señales hizo el Señor Jesucristo, muchos milagros, pero estas se han escrito. Estas yo he elegido y he escrito aquí para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay algo de importancia y valor que el Señor quiere otorgar a cada uno de nosotros, y aquí mismo el Señor mismo en este capítulo habla de esos tres que dan testimonio de Él. El primero a la que el Señor Jesucristo se refiere es el testimonio de Juan el Bautista, el profeta de Dios. Vimos eso ya al principio de este evangelio. En el capítulo 1 y el versículo 34, Juan el Bautista dice, y yo le vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y luego el Señor Jesucristo dice, y las obras que hago, esos dan testimonio de mí. Y estos son las señales que ya hemos dicho, ha escogido aquí Juan para dar testimonio de la deidad de Cristo. Y por último, el Señor hace referencia al testimonio del Padre, que las Escrituras dan testimonio de mí. Él dice, y ellas, las Escrituras, son los que dan testimonio de mí. Entonces, hay estos testigos que apuntan hacia el Señor, y el Señor hace referencia a ellas. Ahora, el día de hoy, queremos considerar el capítulo 6 y los señales número 4 y 5. Como hemos dicho anteriormente, es importantísimo que tomemos tiempo de leer estos pasajes en nuestros hogares y familiarizarnos con ellas.
Y entonces el día de hoy es importante que cada uno haya leído el capítulo 6. El primero de los señales que aparece aquí es la alimentación milagrosa de 5,000 hombres juntamente con sus familias con solamente 5 panes y 3 peces. ¿Cómo es posible esto? Aquí tenemos un milagro que llega a ser clave en el ministerio del Señor Jesucristo, un milagro a la que hace referencia los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y en cada uno de ellos este milagro, la alimentación de los 5,000, llega a ser un punto crucial en el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí en este milagro vemos de que el Señor puede alimentar a esta multitud a pesar de la incredulidad de los hombres y aún de los discípulos. Nos recuerda a nosotros de que a pesar de la incredulidad de la humanidad, a pesar de la incredulidad de este mundo, Dios ha provisto para nosotros la salvación, de que Dios ha obrado a pesar de nuestra incredulidad. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios ha tomado esa iniciativa. El Señor Jesucristo ha venido y ha cumplido esa obra redentora por medio de su muerte y de su resurrección. Y entonces en este pasaje vemos, por ejemplo, la incredulidad de los apóstoles. El Señor Jesucristo le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Ahí está esa enorme multitud sentado en el campo, en el desierto. No hay panaderías, no hay tiendas, y el Señor Jesucristo dice a Felipe: ¿cómo le daremos de comer? Y noten ustedes algo interesante. En el versículo 6, Juan dice: pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahí está la énfasis de Juan en la deidad de Cristo. No es que él no supiese, sino que él hace esta pregunta no porque él está buscando información, sino porque él quiere que Felipe piense, que él está examinando el corazón de Felipe, que Felipe pueda descubrirse a sí mismo. Y Felipe, no vemos una respuesta de fe diciendo: Señor, tú sabes, sino que al contrario, Felipe piensa que esta es una situación imposible. Felipe le dice: aunque tuviésemos 200 denarios, no abastecería para comprar el pan para tanta gente. Un denario era lo que ganaba una persona en un día de trabajo. Entonces, lo que Felipe está diciendo es que aunque trabajare por un año, aunque trabajare por 200 días y invirtiera todo lo que gano en comprar pan, no abastecería para esta multitud. Es imposible el poder comprar pan para tanta gente. Y de luego viene Andrés, y Andrés le dice al Señor Jesucristo: bueno, Señor, acá tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Esto no va a ayudar en nada. Y al contrario, el Señor toma esa pequeña ofrenda de las manos de un niño que está dispuesto a darle al Señor lo que tiene, y el Señor con eso obra un gran milagro, y no solamente da algo de comer, sino suple para la necesidad de esa multitud, provee en abundancia, de que esa gran multitud a través de ese milagro tienen suficiente para saciarse, y al terminar de comer y cuando ya todos están llenos, el Señor le manda a sus discípulos a recoger lo que ha sobrado y llenan 12 canastas. Entonces el Señor es capaz, siendo el Hijo de Dios, de suplir la necesidad de esta muchedumbre, a pesar que pareciera imposible ante los ojos de los hombres. Y podríamos nosotros pensar en la situación del mundo hoy en día, esta pandemia que está afligiendo el mundo entero. ¿Quién podrá resolver este dilema? ¿Podrá el Señor responder a nuestras oraciones? ¿Podrá el Señor obrar un milagro en nuestras comunidades, en el mundo? Y por supuesto nosotros sabemos de que el Señor puede. No hay nada imposible para Él. La pregunta es: ¿tenemos nosotros fe en lo que Dios puede hacer? ¿Somos
hombres y mujeres que realmente estamos listos de depender del Señor, o somos de los que, como Felipe, dicen, Señor, aunque tuviese todo este dinero, no se podría ayudar a tanta gente? O decimos, Señor, sabemos que tú puedes. Y entonces nosotros queremos ser de esos que tienen esa confianza en lo que el Señor puede hacer. Y es también lo que vemos aquí. Y en cierta manera, cuando nosotros pensamos en la historia, vemos de que el Señor ha estado supliendo la necesidad del mundo. Porque ya son 2000 años de que sale el mensaje del Evangelio y ha alcanzado a hombres y mujeres en todos los rincones de la tierra. Y a través del Señor Jesucristo han hallado paz y perdón y salvación y vida nueva. Entonces, sí, Dios puede suplir no solamente la necesidad del mundo, sino la necesidad que hay en nuestras vidas, y puede otorgar ese don de salvación. Ahora bien, algunos se preguntarán o se habrán estado preguntando si es justo que yo esté espiritualizando estos milagros, estos señales, si es correcto de que nosotros podamos interpretarlo de esta manera en la que vemos una lección espiritual a través de estas obras que realizó el Señor Jesucristo. Y la respuesta es que, por supuesto que sí, porque Juan mismo, incluso el Señor mismo en este capítulo, Él va a utilizar esta alimentación de los 5,000 como una figura, como una lección para enseñar sobre el pan del cielo, para enseñarles a esta multitud acerca de grandes verdades espirituales. Entonces, en este capítulo nosotros vemos de que el Señor mismo utiliza este milagro para enseñar una verdad espiritual. Aquí en este pasaje a nosotros el Señor hace referencia al hecho de que por medio de Moisés había una provisión física, pero hay algo más grande que Dios está proveyendo a través del Hijo. En el versículo 31 los judíos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesucristo dice en el versículo 30 y 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés no les dio el pan del cielo. Él dice, mas mi Padre les da el pan verdadero. Entonces, en otras palabras, nosotros vemos de que lo que vino a través del Hijo, una vez más, es superior a lo que vino por medio de Moisés. Y hay cosas de mayor valor que las cosas materiales y físicas que vinieron a través de Moisés. El Señor dice en este pasaje que los que comieron de ese pan en el desierto murieron, pero el que ha de comer del pan que yo le daré vivirá. Dice en el versículo 32 y 33, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, Dios tiene algo de mayor valor para darnos a nosotros por medio de su Hijo, que lo que Moisés ofreció al pueblo de Israel en el desierto. Igualmente, en el segundo señal que tenemos aquí en este capítulo, tenemos al Señor Jesucristo que está andando sobre las aguas y aparece a los discípulos que están luchando en una tempestad, una tormenta, tratando de llegar al otro lado del lago, pero no pueden, y el Señor aparece a ellos andando sobre el agua. Ahora, Moisés había partido el mar y a través de ella había cruzado la nación de Israel, pero Moisés no caminó sobre las aguas. Pero aquí el Señor Jesucristo aparece en su gloria a sus discípulos que están ahí en esa tormenta luchando, y la Biblia dice que en el momento que ellos le recibieron en la barca, dice
Verso 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida, al instante, a la tierra a donde iba. Es decir, que el momento que recibieron a Cristo en esa barca, su lucha se acabó. El momento que Cristo entró en esa barca, ellos llegaron a su destino, no por su esfuerzo, sino por la gracia de Dios. E igualmente nosotros también. Tal vez estamos en nuestras vidas luchando para alcanzar la gracia de Dios, luchando para mantener la ley, luchando a través de un esfuerzo religioso para que de alguna manera pudiéramos llegar a las orillas del cielo, podemos llegar a las orillas de esa tierra eterna. Pero si invitásemos a Cristo a entrar en nuestra vida, a entrar a esa barca, por medio de Él, podemos nosotros llegar a nuestro destino, porque Él es el que salva a los pecadores, porque Él tiene el poder para poder llevarnos a ese destino eterno. Y entonces Moisés partió el agua para que cruzasen por el mar muerto, pero el Señor Jesucristo anduvo sobre las aguas, y Él, por su gracia, trajo paz y victoria a la vida de estos discípulos que se encontraban luchando en la tempestad. Ahora, cuando esta multitud al día siguiente, ellos se levantan y encuentran esta multitud que había comido de estos 5 panes y estos 2 peces, ellos se levantan y ya no está ahí el Señor Jesucristo, salen en busca de Él y viajan alrededor del lago y ahí hallan al Señor Jesucristo. Y cuando encuentran al Señor Jesucristo, Él les dice: ustedes me buscan, no porque han creído en mí, sino por el pan que han comido. En otras palabras, ellos no tenían una fe personal en el Señor Jesucristo, no buscaban seguirle a Él. No es que ellos reconocían a quién era el Señor, sino que ellos simplemente buscaban al Señor porque habían recibido ese pan, esa comida física. Y así también hoy en día. Hay muchos que vienen a la iglesia, muchos que pretenden una vida cristiana, y lo único que realmente están buscando es que Dios les dé algo. No tienen una fe real en Cristo, no realmente buscan una relación con Cristo, no es que ellos realmente hayan reconocido la autoridad de Cristo en sus vidas o quieren seguirle a Él, no es que haya una fe sincera en la persona de Cristo, sino que ellos simplemente están buscando las bendiciones físicas, sea que prosperen su negocio, un nuevo trabajo, o que el Señor obre un milagro en sus vidas, pero lo que están buscando es lo que Dios les pueda dar. No están realmente buscando al Señor Jesucristo. Su mirada de ellos está en las cosas temporales, su mirada de ellos está en las cosas materiales. Pero lo que el Señor está presentando aquí en este capítulo es algo de mayor valor. Ese pan temporal que no satisface, ese pan temporal de la que comió el pueblo de Israel en el desierto y luego murieron, eso no puede compararse con lo que el Señor desea darnos. Ese pan eterno, ese que satisface, ese pan que trae vida y vida verdadera. Y entonces el Señor, a través de este pasaje, quiere fijar nuestra mirada en las cosas espirituales e eternas. Y es específicamente eso a lo que el Señor se refiere en este pasaje. Él dice en el versículo 27, a esta multitud, Él dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajar no por lo que perece, sino trabajar por esa comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Nos recuerda lo que nos enseña también el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Que pongamos como enfoque a las cosas espirituales y eternas, y las otras necesidades físicas el Señor en su gracia también proveerá. Pero esas cosas son pasajeras, y lo que es de mayor valor son las cosas eternas, las cosas de Dios.
y entonces queremos fijar la mira en el Señor y las cosas de Dios. Algunos se preguntarán, pues, ¿qué es este trabajo a lo que el Señor se refiere? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué es este trabajo? Los judíos mismos preguntan eso aquí en este pasaje, y el Señor responde y dice en el versículo 29, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que pongan su fe en el que Dios ha enviado. La alimentación de estos 5,000 es uno de los eventos en la vida de Cristo que se repite a través de todos los evangelios, un punto clave en la vida y el ministerio de Cristo. Todos los escritores de los evangelios la reconocen como un punto en la que gira el ministerio de Cristo, porque es aquí y después de este milagro que las muchedumbres dan la espalda a Cristo. Anteriormente hay una curiosidad, hay mucha popularidad porque todos llegan a ver los milagros, pero después de esto ellos le dan la espalda y se oponen al Señor. Podemos ver en este capítulo 6, en el versículo 2, que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, esta multitud veía estos milagros, pero los llevó a la fe. No, el Señor en el capítulo anterior, en el capítulo 5, había dicho, los señales dan testimonio de mí. Pero ellos aún así no están dispuestos de poner su fe en Cristo y seguirle a Él, sino que al final de este capítulo 6, a pesar de que habían comido a través de esta provisión milagrosa, a pesar de que habían visto los milagros que el Señor hacía, capítulo 6, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Aquí tenemos un pequeño grupo de hombres que han puesto la mira en esas cosas de importancia. Esto de poner la mira en las cosas espirituales y eternas no es cosa fácil, es cosa difícil para nosotros, porque todos nosotros andamos con esa preocupación de las quehaceres de cada día, de la alimentación y buscando las comodidades materiales, y no tenemos, el hombre natural no tiene su mira en las cosas de Dios, porque nosotros estamos sumidos en el pecado y solamente es el Señor que puede darnos la victoria para poder superar esa vida que está consumida con esa preocupación de lo temporal, en vez de tener la mira puesta en las cosas eternas y tener la mira puesta en Dios. Y ciertamente es una de esas cosas que revela nuestra condición pecaminosa. El primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, Dios es el amor supremo de mi vida. Pero lo cierto es que cuando vemos al hombre, ellos no tienen ese amor supremo para el Señor y para las cosas de Dios, sino que están preocupados en tener una casa mejor, una vida más cómoda, están preocupados en el comer de cada día, y las cosas del Señor tienen ese lugar secundario. Muchas veces en mi vida le he preguntado a las personas, vas a la iglesia, me dicen, bueno, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que proveer para mi familia. Y ahí vemos las prioridades, porque la Biblia dice, busca primero el reino de Dios, pon las cosas de Dios primero en tu vida y lo demás os será añadido. Pero el hombre natural hace lo opuesto, y es para él un conflicto poder poner su mira en las cosas eternas. Y sin embargo, esas son las cosas permanentes, las cosas que tienen valor verdadero. Y ahí también vemos el contraste en ese pasaje con Moisés, porque Moisés da ese alimento temporal de la que comieron sus padres y murieron.
Pero Cristo trae esas cosas mejores e eternas, y sin embargo el pueblo da espaldas a Cristo y no están dispuestos de seguirle a Él. Para Él lo que Él está enseñando son cosas duras. Hoy en día los hombres están ocupados con las cosas temporales, las cosas físicas, e incluso ellos convierten la enseñanza de Cristo en lo físico, en lo palpable, en lo temporal. Y entonces nosotros hoy en día, por ejemplo, los hombres toman esas enseñanzas de Cristo y hablan de que tenemos que comer realmente de la carne y sangre de Cristo, como si fuésemos caníbales. Ellos están enfocando en lo físico, en lo temporal, como si comer de su carne era la forma de poder alcanzar la salvación. Entonces hay enseñanza como de que la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo, como si el acto de comer y pasar los alimentos, si este fuese la forma de poder alcanzar la salvación. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Pues Él dice en este pasaje de que las cosas de las que Él habla son espirituales. Él dice en el versículo 63, Él dice, el espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. La carne, ahora piensen en lo que está diciendo aquí, porque están ellos hablando de comer la carne, de que la carne de Cristo, pero ¿qué dice aquí? La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y entonces, lo que el Señor busca presentar aquí es una lección espiritual. Y es algo que el hombre espiritual podrá entender y comprender. A lo que se refiere el Señor Jesucristo es de que nosotros necesitamos alimentarnos de Él por medio de la fe, es decir, le buscamos a Él, queremos conocer más de Él, nosotros buscamos seguirle a Él, estamos alimentándonos de Él al acercarnos más al Señor Jesucristo y buscar una intimidad con Él más profunda, de realmente acercarnos más al Señor por medio de la fe, de que realmente nuestros corazones están entregados a Él. Y esto es algo de mucha importancia que es enfatizado a través de este pasaje. El Señor Jesucristo habla a los que vienen a Él, y como de los que vienen a Él, Él les da vida eterna, y ellos serán resucitados en el día postrero, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, lo que el Señor está enfatizando es ese acercamiento a Él por medio de la fe y esta relación con Él. Y por ese motivo, cuando los judíos vienen a buscarle, le dicen, ustedes están buscando este pan temporal, no me están buscando a mí. Y nosotros queremos ser de los que tenemos nuestra mira puesta en Cristo, que realmente le conocemos en esta manera como nuestro Salvador, y que nuestra fe realmente descansa en Él. El Señor Jesucristo, Él en este pasaje da esa promesa de que si nosotros realmente venimos a Él, Él no nos echa fuera, Él recibe a todos que se acercan a Él. Dice el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces ahí tenemos esa promesa de que si realmente acudimos a Él, Él nos recibe, y los que Él recibe, Él cuida. Él dice que Él ha venido para hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Que de lo que me diere, no perdiere yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo, este versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el hombre que acude a Cristo, Él lo recibe, y es el Señor Jesucristo aquí que hace esa promesa, de que los que vienen a mí, yo les doy vida eterna,
y los resucitaré en el día postrero. Esta es una obra de Dios, igualmente que lo que el Señor Jesucristo hace ahí en la alimentación de los 5,000, o cuando Él llega a esa barca para ayudar a estos discípulos que están luchando en la tormenta. Él obra en la vida de ellos, así también Dios desea obrar en nuestras vidas. Entonces nos anima las Escrituras aquí en este pasaje a que pongamos la mira en las cosas eternas en vez de poner la mira en las cosas pasajeras y temporales, y que realmente tengamos los ojos puestos en Cristo y que le conozcamos a Él como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que por medio de la fe podamos nosotros gozar de esta salvación que Él desea otorgarnos. Entonces, ojalá que puedan seguir meditando en estas cosas y que sea de ánimo al considerar esas palabras del Señor, de que esta es la obra de Dios, que creyeres en el que Él ha enviado, que nosotros realmente seamos de los que confiamos en el Señor Jesucristo. Padre nuestro, pedimos que realmente bendigas tu palabra en los corazones y que nosotros podamos ser de los que llegamos a los pies de Cristo y que pongamos nuestra fe y confianza en Él, sabiendo de que Él es el Salvador del mundo y que Él es el que salva a los que se acercan a Él por medio de la fe. Pedimos entonces que obres en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque lo pedimos dando gracias a nuestro Jesucristo. Amén.